Pues me da muchísimo gusto volver otra vez a retomar estos estudios en vivo que estamos transmitiendo todos los lunes en la noche. Estuve alejado como un mes y medio más o menos. Tuve ciertos problemas de salud, pero le doy gracias a Dios que estoy bastante repuesto ya y puedo comenzar otra vez a compartir con ustedes desde la casa de ustedes estos estudios bíblicos que han sido de muchísima bendición, de mucha edificación, de mucha exhortación también, sobre todo por la época que estamos viviendo. Así que es una época bastante convulsionada por tantos eventos que continuamente estamos escuchando en el mundo. Sin embargo, tenemos una promesa maravillosa. Todos nosotros hemos estado hablando, mi último estudio que compartí con ustedes fue acerca de las guerras, los holocaustos que han habido a través de la historia, o sea, los sacrificios que se han llevado a cabo a través de los genocidios y de todo lo que el mundo ha tratado de desarrollar mediante las armas nucleares, que actualmente Rusia tiene aproximadamente 6.250 armas nucleares, algo que pues no son juguetes, se van a utilizar algún día. Pero después de cambiar un poco el tema acerca de las guerras y de todas las cosas que van a suceder, quiero compartir con ustedes un nuevo tema que se llama la vida en el milenio, para que vayan tomando nota. Acuérdate de tener tu Biblia en este momento junto a ti, para que tomes nota, los apuntes, los versículos, que son muy importantes, y vamos a analizar cómo vamos a vivir. O sea, ahora sí que después de que dejemos este mundo cruel, tenemos un mundo maravilloso esperándonos, un mundo donde no nos imaginamos, si no tuviéramos la Biblia, cómo podríamos describirlo. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia y que a través de la Biblia el Espíritu Santo nos quiere revelar y quiere que nosotros comprendamos y podamos sumergirnos en esta dimensión espiritual maravillosa que es la que Él nos revela mediante el Espíritu que tenemos de Él dentro de nosotros, para que podamos comprender las cosas de Dios. Entonces, sabemos que somos pasajeros en este mundo, somos extranjeros, vamos de paso. O sea, Jesús lo dijo e insistió muchas veces, enfatizó muchas veces, como en Juan 17, Padre, yo te pido por ellos porque no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Entonces Jesús estaba continuamente recordándonos que nosotros estamos en un mundo, en una dimensión que no nos pertenece. Nacimos aquí físicamente, claro, ¿verdad? De tu papá y mamá, mi papá, mi mamá. Sin embargo, al recibir a Cristo, al nacer de nuevo, o sea, volvimos a nacer dentro de este mundo físico espiritualmente. Y el momento que nacimos de nuevo, el momento que Cristo entró a nuestra vida, mediante el Espíritu Santo, tú y yo ya formamos parte de una dimensión completamente diferente a la de este mundo, la dimensión espiritual. Ya el Espíritu Santo nos comienza a mostrar a través de la Biblia, se nos da un mapa nuevo para el mundo nuevo que vivimos, que es la Biblia, y a través de la Biblia somos guiados en un mundo físico, terrenal, visible, como en el que estamos viviendo, pero ahora nuestra mente ya abarca una dimensión diferente, que es la dimensión espiritual. Y a través de esta dimensión espiritual comenzamos a penetrar en los misterios de Dios. Imaginémoslo nada más, comenzamos a penetrar en la mente misma de Dios, que está revelada en las Sagradas Escrituras. Comenzamos a comprender cosas que antes, con nuestra limitación intelectual y nuestra limitación física, mental, era imposible que pudiéramos comprender. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, que el hombre natural, o sea, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene la mente espiritual, porque no tiene al Espíritu Santo, no entiende las cosas de Dios, porque para él son locura. Entonces, cuando una mente natural, cuando una persona que no ha nacido de nuevo, cuando una persona que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, trata de entrar en la Biblia o trata de comprender las cosas que pasan alrededor del mundo y choca,
¿Por qué? Porque su mente es limitada, así nacimos con una mente limitada, con una mente completamente seccionada en diferentes etapas en las que ninguna de estas secciones que existen en nuestra mente puede penetrar el área espiritual. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia dice, mas Dios nos las reveló. 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante, por su Espíritu. Ahora con el Espíritu Santo ya podemos entender las cosas de Dios. Pero vamos, más que nada, vamos a introducirnos inmediatamente a nuestro nuevo estudio. Porque una de las promesas más grandes de Dios en la Biblia son las profecías acerca del establecimiento del reino de Dios. Dios pronto va a establecer su reino en este mundo. Ya los gobernantes no van a reinar, los que están actualmente. Ya no va a haber bombas nucleares, ya no va a haber amenazas, carencia de comida, escasez de alimentos, etcétera, etcétera, terremotos, tsunamis. Va a ser un mundo completamente restaurado, igual al que existía originalmente en el huerto del Edén, donde Adán y Eva pudieron realmente comenzar a desarrollar sus vidas hasta que el pecado entró y pues todas las cosas cambiaron completamente. Dios los tuvo que sacar de ese medio ambiente perfecto, porque una criatura imperfecta no puede vivir en un medio ambiente perfecto. Entonces Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén o el paraíso, que ya fue llevado al cielo. Está actualmente en el cielo el paraíso, pero va a regresar otra vez a este mundo físico terrenal visible cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, y entonces todos nosotros, los que seguimos a Jesús, los que le hemos entregado nuestra vida, los que por fe estamos viviendo y creyendo en todas sus promesas, que son las que nos alimentan y nos sostienen, vamos a disfrutar de este privilegio que no todos los seres humanos desgraciadamente van a poder experimentar. Entonces la Biblia nos promete claramente, ¿verdad?, un reino que viene, el reino de Dios, y es nuestra esperanza bienaventurada, la venida de Jesús, para que podamos nosotros ya entrar a una dimensión completamente diferente que se llama el reino de Dios o se llama el reino milenial, como lo vamos a leer en el libro del Apocalipsis capítulo 20. Y este reino, ¿verdad?, comúnmente llamado el milenio, repito, nos proporciona la Biblia mucha más información acerca de cómo va a ser este reino. Es impresionante, qué interesante que podamos introducirnos en este estudio de la vida en el milenio para que sepamos cómo vamos a vivir, qué circunstancias reinarán en el milenio, qué características tendrá la vida de los animales en el milenio, tú y yo dónde vamos a vivir, cómo será nuestra socialización unos con otros, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a ver, ¿verdad?, porque esta información acerca de este reino milenial y nos da otro tema completamente distinto a todos los periodos que hemos analizado durante mucho tiempo, los que hemos estudiado la Biblia, para introducirnos ahora en este mundo diferente que se llama el reino milenial. Y no cabe duda que todos los creyentes sobrevivientes de la gran tribulación necesitarán esta información. Tú tal vez estás en la tribulación o te quedaste aquí en el mundo, pero ya te arrepentiste, ya recibiste a Cristo, está reinando el anticristo mientras tú estás viviendo. Esta información va a ser muy importante para ti, ¿verdad?, para anticipar con grande expectación la llegada de esta maravillosa promesa del reino de Dios en este mundo. Aparentemente el Señor nos proporciona o nos quiso proporcionar el Señor Jesús una doble dosis de buenas noticias acerca de este futuro reino de todos los creyentes. Por tanto, todos los santos que seamos arrebatados en el milenio, con los que seamos arrebatados, vamos a entrar al milenio. Todos los santos que nos vayamos en el rapto, nos vamos inmediatamente al cielo.
Pasarán 7 años de la tribulación aquí en el mundo, y mientras el mundo está en la tribulación y en la gran tribulación, donde Dios está tratando principalmente con la nación de Israel, nosotros nos encontramos ya en el tercer cielo, con Dios, con Jesucristo, con sus ángeles, y mientras estamos allá en el cielo y pasan los 7 años de la tribulación aquí abajo en la tierra, allá arriba en el cielo nosotros estamos siendo supervisados, recompensados en lo que se llama el tribunal de Cristo, que está en 1 Corintios 3 del 10 en adelante, Romanos 14, 10, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo ante el cual todos los creyentes vamos a comparecer? Será el tiempo en el que Dios supervise los motivos, las razones por los cuales o las cuales hicimos lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir todo lo que hacíamos en el cuerpo. Pero no solamente Dios se va a fijar en las almas que ganaste o en las iglesias que construiste o la forma como te conduciste, sino los motivos. Porque recordamos que los hombres ven lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Entonces Dios ahí en ese tribunal, en ese tiempo de juicio de nuestras obras, no de la salvación, porque la salvación ya la tenemos asegurada con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces va a ser un juicio donde simplemente Dios va a supervisar todo lo que hicimos desde el momento que recibimos a Jesucristo, no antes, porque sabemos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces en el tribunal de Cristo seremos juzgados desde el momento que recibimos a Cristo hasta nuestra muerte. En todo ese periodo de tiempo, ¿qué fue lo que hicimos con los talentos que nos dio, con los dones que Dios nos dio, etcétera, etcétera? Y entonces después de este juicio, después de esta tribunal de Dios, allá en el cielo, pasamos a las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, donde celebraremos las bodas con Cristo, la iglesia, y después, Apocalipsis 19, bajaremos con Cristo en su segunda venida. Al terminar los 7 años de la tribulación, bajaremos en la segunda venida de Cristo con Él, con sus ángeles, a establecer el reino milenial. Es lo que vamos a estudiar. Ese reino que durará, será un periodo de 1000 años, y después, pongan mucha atención, después de que acabe esos 1000 años, entramos a la edad o a la época eterna, donde vendrá la nueva Jerusalén que bajará del cielo, Apocalipsis 21 y 22, y ahí en la eternidad ya se acabará completamente, o en la nueva Jerusalén, la maldición. Porque todavía en el milenio, como lo vamos a ver, en este periodo de 1000 años, ahora sí que de vacaciones para nosotros los cristianos, va a haber muerte. Al final dice la Biblia, como lo vamos a ver en Apocalipsis 20, va a haber una final rebelión, porque mientras estos 1000 años pasan, Satanás será atado y echado al abismo, y cuando pasen los 1000 años, Satanás es desatado, ocasiona una última rebelión de los seres humanos, la última rebelión ya contra Dios, y finalmente es echado Satanás al lago de fuego, donde ya estaban el anticristo y el falso profeta, y entonces Dios creará, no renovará, en el milenio habrá una renovación, creará nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no habrá maldición, ya no habrá muerte, ya no habrá rebelión, ya no habrá nada absolutamente en la nueva Jerusalén. Entonces es importante pues que podamos tener esta perspectiva, este panorama que la Biblia nos ofrece de las profecías bíblicas y de la cronología en la que Dios le agradó revelarnos a nosotros. Entonces, para poder concluir y resumir todo esto, nos encontramos ahorita en el mundo, estamos a punto de que el próximo evento sea el rapto de la iglesia.
millones de cristianos seremos sacados del mundo y en ese momento, o después del rapto, o un año después del rapto, o 6 años después del rapto, no lo sabemos, vendrán los 7 años de la tribulación, donde el anticristo surgirá, gobernará el mundo mediante un control global económico, militar, político, y en este tiempo de la tribulación Dios levantará a 144,000 judíos para que ellos continúen la obra que nosotros dejamos inconclusa. Porque cuando venga el rapto, la iglesia que Dios arrebate, ¿verdad? Será una iglesia la que cae en el mundo, la iglesia apóstata, la iglesia falsa de todos los miles de cristianos tal vez que van todavía a muchas iglesias y que se dicen cristianos y nunca tuvieron un arrepentimiento ni un nuevo nacimiento. Entonces en ese tiempo de la tribulación Dios va a levantar 144,000 judíos, se va a predicar el evangelio, bueno, va a haber miles, Apocalipsis 4 al capítulo 19, va a haber 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y finalmente pues la segunda venida de Cristo, el milenio y el reino eterno o el estado eterno en el cual viviremos con Dios. Entonces vemos pues que estamos esperando el rapto, los 7 años de la tribulación, después de los 7 años de la tribulación, los 1000 años, en los cuales vamos a explicar cómo será la vida, y después de los 1000 años vendrá la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Veamos pues algunas cosas que podemos vislumbrar o percibir que la Biblia nos revela, y podemos hacer una lista de las principales. Hay muchísimas más, pero he tratado de resumir todo esto en algunas bendiciones que habrá durante este maravilloso reino mesiánico. Veamos algunas cosas y después cada una de estas cosas las vamos a ir examinando con mucho más detalle. Ahorita simplemente las voy a enunciar, las voy a nombrar para que tengamos una idea ligera de lo que será la vida en el reino milenial. En primer lugar, el mundo será lleno del conocimiento y de la gloria de Dios. El mundo será lleno del conocimiento de Dios. Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 11, versículo 9. Dice Isaías 11, versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Está hablando del periodo que vamos a vivir en el milenio, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese tiempo será un tiempo en el que todos los habitantes del mundo van a conocer quién es Dios. Actualmente, desgraciadamente, ¿verdad? La mayor parte del mundo, podríamos decir que tal vez un 70% de la humanidad actualmente no tienen absolutamente ningún conocimiento de Dios. Y los que dicen que creen en Dios, pues la pregunta es ¿en cuál Dios? Porque los hindúes tienen millones de dioses. El Islam adora a Alá y adoran a un Dios que no tienen comunión con Él, no tienen comunicación con Él, no vive dentro de ellos, no tiene ninguna promesa más que, pues sí, el mundo va a cambiar si tú te suicidas o te llenas de bombas y arriesgas tu vida para que pueda Alá premiarte con quién sabe cuántas mujeres vírgenes en la otra vida, etcétera, etcétera. Entonces el mundo está lleno de ideologías, de mitos, de filosofías, de ideas que nosotros mismos hemos inventado. Pero todas estas cosas, vuelvo a repetir, son dioses falsos, como se les llama en la Biblia, son ídolos, son, conceptualizaciones que no tienen ninguna raíz ni ninguna base para poder ser sostenida, ni filosófica ni tampoco teológicamente. Entonces, en este tiempo del milenio, la tierra será llena del conocimiento de Dios. En segundo lugar, todos nosotros, los que estemos en el milenio, vamos a venir a Jerusalén. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Vamos a venir a Jerusalén y vamos a adorar a Dios ahí en Jerusalén y ahí vamos a ser enseñados
muchos cristianos, muchos sobrevivientes, ¿verdad? También de la tribulación estarán ahí y observemos lo que dice Isaías 2, versículo 2 en adelante. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, aquí está claramente la Biblia diciendo en lo postrero de los tiempos, que es la palabra hebrea Asharit Yom. Es una frase Asharit Yom que se usa casi en todo el libro de Daniel, en todas las profecías que se refieren a los últimos tiempos, es la palabra que se usa o la frase que se usa Asharit Yom. Yom es con Y-O-M, que significa tiempos, que también se traduce días o también años. En los últimos tiempos. Acontecerá que en los últimos tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, o sea, el monte que actualmente se encuentra Sión, que es donde está Sión o Jerusalén, va a ser el principal poder, porque la palabra monte muchas veces simboliza en la Biblia poderes o gobiernos. La palabra monte muchas veces simboliza poderes o gobiernos. Entonces, cuando dice la Biblia que el monte de Jehová será confirmado como el principal monte, será el primer y principal gobierno que habrá en el mundo entero. No habrá ningún otro gobierno en el mundo más importante y de donde vendrá la ley, de donde vendrá la instrucción y el conocimiento, como en la ciudad de Jerusalén. Ahí en Sión, en el monte donde se encuentra Jerusalén, ahí será precisamente el monte donde nosotros nos vamos a reunir. Y dice así, continúo leyendo, el monte de Jehová será confirmado como cabeza de los montes, o sea, como el principal. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, durante el milenio va a haber naciones. No sabemos cómo estarán divididas, ni los nombres que van a tener, pero otra vez Dios dividirá el mundo en naciones. Y vendrán muchos pueblos, dice la Biblia, y dirán, vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2, del 2 al 4. Vemos pues entonces que la ciudad de Jerusalén, que es el origen de todos los conflictos que han habido principalmente a través de toda la historia humana, en donde todos los pueblos han querido sitiarla, conquistarla, destruirla, es el lugar geográfico que a Dios le plació escoger para que ahí fuera la base, los cuarteles generales, donde estuviera Jesucristo y el rey David. Lo vamos a ver más adelante. El rey David será como vicerregente con Cristo en la ciudad de Jerusalén. Entonces vamos a venir todos en el milenio de todas las naciones, vamos a reunir, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero vamos a estar ahí todos escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo. En tercer lugar, ya no habrá guerras. Dice Isaías 2, versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Vemos pues que en este tiempo del milenio, en estos 1000 años, no va a haber guerras, no va a haber golpes de Estado, no va a haber revoluciones ni subversiones de ningún tipo, de ninguna tribu, de ninguna nación, de ningún pueblo. Será Cristo el que estará gobernando con vara de hierro, y cualquier persona que quiera levantarse durante estos 1000 años, excepto el final, como ya lo vimos, que es la última sublevación de los seres humanos incitados por Satanás, durante todo el milenio no va a haber absolutamente ninguna guerra. Otra característica que vamos a ver del milenio, y todas estas, repito, las estoy nada más enunciando, pero las vamos a ver con detalles más adelante, es que en el milenio ya no nos vamos a acordar de nada. No podemos estar en el milenio y ¿dónde está mi abuelita?
¿Dónde está mi perro Fido? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están mis papás en el milenio? Entonces, si hubiera algo en el milenio que pudiéramos nosotros recordar y que pues nos transportáramos en nuestros pensamientos al pasado, que nos atormentaran en el presente, pues ya no podríamos verdaderamente decir que estamos disfrutando en la tierra. Es como si ahorita pierdes a un hijo, lo que tú quieras, te vas a Acapulco, te vas a la Riviera Maya, no vas a disfrutar la Riviera Maya ni Acapulco, porque pues acabas de perder a tu esposo o a tu esposa, o un hijo, a tus padres, etcétera, etcétera, y no es igual, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en el milenio vamos a tener una capacidad completamente diferente para poder pensar ya no en las cosas del pasado, sino en las cosas del presente, y nos vamos a proyectar hacia el futuro. Veamos esta prueba en Isaías 65, 16 y 17. Isaías 65, 16 y 17. Dice así, hablando del milenio. Todo este pasaje del capítulo 65 y 66 es el milenio. El que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas. Las angustias primeras que vivimos en este mundo serán olvidadas. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de un primero no habrá, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Qué maravilloso es poder saber tener toda esta información. Ya no vamos a acordarnos de nada, y ahorita pues muchas veces continúan las preguntas que nos llegan como, oiga, quisiera saber si cuando me mueran va a estar mi papá, voy a reconocer a mi hermano, o va a estar mi perro, mi caballo, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas las hacemos actualmente porque estamos limitados a un mundo físico, a un mundo terrenal visible, a una dimensión donde el futuro es muy difícil de percibir de esta forma, y donde creemos que si vamos a habitar en el cielo, primero aquí en la tierra, después en el cielo, en la Nueva Jerusalén, las cosas van a ser iguales y no vamos a pensar igual, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones serán iguales. Entonces, siempre queremos nosotros arrastrar por toda la eternidad, ¿verdad?, nuestras emociones y sentimientos, y quiero durante toda la eternidad irme con mi perro, con mi gato, con mi caballo, con mis papás que tuve aquí en este mundo, con mis hermanos que tuve en este mundo. Esta es la forma de pensar humana y es lógica y es natural, pero tenemos que comenzar allá a entender que todo esto será transformado. Todos estos pensamientos, sentimientos y emociones ya no serán los mismos, porque si fueran, vuelvo a repetir, ya no podríamos disfrutar las cosas que Dios tiene, que ni siquiera nos imaginamos. Por más que podamos imaginarnos qué sentimientos, qué emociones, etcétera, etcétera, no tenemos la menor idea. Será un mundo completamente espléndido, maravilloso, que por más que podamos soñar el mejor mundo que pudiéramos imaginarnos, no se va a comparar con lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Veamos también que en el milenio va a haber un gobierno teocrático. ¿Qué significa esto? Teo, Dios, kratos, gobierno. Un gobierno teocrático, un gobierno donde Dios gobierne, donde Dios mande. Este gobierno teocrático duró hasta el tiempo del rey Saúl. Recordamos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, de qué forma el pueblo ya no quería ser gobernado por Dios. Y cuando le informan a Samuel el profeta que ya el pueblo ya no quiere ser gobernado por Dios, sino querían ser gobernados como los hombres, por sistemas humanos, Samuel va con Dios.
Y le dice, todo esto está en 1 Samuel capítulo 8, oye Dios, Señor, ¿verdad? El pueblo ya no quiere que tú los gobiernes, quieren ser gobernados por ellos mismos. Y Dios permite, ¿verdad? Dios no escogió a Saúl, es muy importante, porque muchas veces dice la Biblia en Daniel 2, Dios pone y Dios quita reyes, correcto, en cuanto a la autoridad. La autoridad ha sido establecida por Dios. El principio de la autoridad ha sido establecido por Dios, Romanos capítulo 3. No hay autoridad más que de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero no hay hay gobernantes como Hitler, como Saddam Hussein, como Mao Zedong, como Fidel Castro, etcétera, etcétera, como Mussolini, que dice la Biblia, pues Dios lo puso, ¿verdad? No, Dios permitió. Dios permite muchas cosas que sucedan en el mundo porque hay una responsabilidad individual de la libertad humana. Entonces hay muchas cosas que Dios no va a estar involucrado en una persona que asesina a los niños, por ejemplo, o de un violador o un pederasta que viola a 3 o 4 niños y después los mata. Alguien podría preguntar, oye, ¿que esa era la voluntad de Dios? De ninguna manera. Pero Dios permite muchas cosas de maldad precisamente porque esa maldad que los seres humanos han desarrollado va a ser juzgada algún día. Esta es la razón por la cual tiene que haber un juicio y tiene que haber un infierno. Y ahorita pues hay muchas personas que hasta se salen con la suya y no son capturados por las autoridades civiles humanas. En la otra vida la van a pagar. Y la van a pagar como no nos imaginamos en el lago de fuego. Entonces es muy claro, ¿verdad?, que este gobierno teocrático fue desechado y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Esto lo explica el Salmo capítulo 2. Dice, ¿por qué se rebelan las gentes? O sea, ¿por qué hay en los 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, en los 6,000 años de historia, han habido aproximadamente 25 años de paz? En toda la historia humana se podría resumir guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras, durante toda la historia humana. Tribus contra tribus, familias contra familias, naciones contra naciones. Ahorita estamos al borde de una tercera guerra mundial, aunque no es la guerra de Ucrania ni de Rusia. La tercera guerra mundial en la Biblia va a ser el Armagedón y se va a llevar a cabo en Israel. No en Europa ni tampoco en Rusia, va a ser en Israel, donde se juntarán todos los ejércitos para tratar de tal vez conquistar el petróleo de Israel, que van a descubrir, y es el centro del Medio Oriente, los mayores reservas, del 65% de las reservas que hay de petróleo. Pero la tercera guerra mundial no será esta de Ucrania con Rusia, para que descartemos completamente esto. Puede haber algo nuclear, puede haber una guerra, y va a haber 3 o 4 guerras antes de la tercera guerra mundial. Simplemente en el cuarto sello de Apocalipsis, una cuarta parte de la humanidad va a morir. Imaginémonos, una cuarta parte. En la quinta trompeta y en la sexta trompeta, en Apocalipsis 9, una tercera parte más va a morir. Entonces todavía el mundo va a esperar muchas guerras antes de que Cristo regrese. Gracias a Dios que tú y yo ya no vamos a estar aquí. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, este gobierno, ¿verdad?, teocrático, que es donde Dios gobierna, ha sido Dios, por ejemplo, los cristianos nos encontramos ahorita bajo el gobierno civil y nos encontramos bajo el gobierno de Dios espiritualmente, físicamente. Jesús dijo, denle al César lo que es al César, paga tus impuestos, sométete al gobierno civil, pero sin embargo los cristianos estamos bajo otro gobierno que la mayor parte de los seres humanos no se encuentran, donde tenemos como supremo comandante, como el presidente, como al que tenemos que obedecer es al Padre. Ese es el gobierno espiritual que ya estamos los cristianos viviendo. Y este gobierno espiritual es más grande que el gobierno terrenal en el cual estamos en este mundo. Por eso Cristo dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, entramos a formar parte de una nueva dimensión, de un nuevo gobierno, que es el que Dios quiere que nosotros vivamos, el gobierno teocrático, donde somos gobernados
por Dios, no por nuestras ideas, ni por las ideas del gobierno, cualquiera que sea el gobierno que tú estés atravesando, viviendo, ni por las ideas de las familias, o de los psicólogos, o de los psiquiatras, o de los filósofos, o los escritores. No, ya el cristiano está bajo un nuevo gobierno. El gobierno que está claramente especificado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y es el gobierno al que nos tenemos que someter. Y si el gobierno civil, el gobierno humano en el cual nos encontramos, quiere que nosotros hagamos algo en contra del gobierno espiritual que gobierna entre nosotros, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que al gobierno civil. Entonces la desobediencia civil es permitida en la Biblia cuando el gobierno nos trata de prohibir, por ejemplo, pues ya no van a orar, ya no se van a reunir, como los apóstoles. Vemos en capítulo 4 del libro de los Hechos que llegaron las autoridades judías, ustedes no pueden predicar ni hacer esto, ni por aquí, por allá. ¿Y qué contestó Pedro? No es justo que obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Y siguieron predicando y los metieron a la cárcel. Todos los cristianos tenemos que esperar, muchas veces ser castigados por el gobierno civil, cuando desobedecemos al gobierno civil, pero nos sometemos, aceptamos, ¿verdad?, el encarcelamiento o lo que el gobierno nos quiera hacer, pero no podemos obedecer a dos amos, porque o quedamos mal con uno o quedamos mal con el otro. El gobierno al que tenemos que obedecer es a Dios. Muy bien. Una vez dicho esto, pues desde Saúl a nuestros días vemos las consecuencias de Saúl. ¿En qué acabó Israel cuando aceptaron a Saúl? El peor de los peores reyes que ha tenido Israel. Un hombre ególatra, narcisista, pagado de sí mismo, que creía obedecer a Dios y era una obediencia parcial. Era un hombre completamente en contra del corazón de Dios, como después ya David sí fue escogido por Dios. Cuando fue el profeta a escogerlo, ¿verdad? Dijo Dios, escogeré un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que me quiera obedecer. Un hombre que pueda pensar y entenderme y saber por qué digo lo que digo, por qué hago lo que hago. Y esa persona puede gobernar a mi pueblo, como lo fue el rey David. Y hasta entonces, desde entonces todos nosotros, pues tenemos gobiernos actualmente. El comunismo surgió en el siglo XX, fue una forma de gobernar, que supuestamente Carlos Marx decía que la lucha de clases, etcétera, etcétera. El socialismo, las monarquías existieron casi por todos los siglos anteriores, reyes, dictadores, etcétera, etcétera. Gobiernos democráticos, capitalistas, y todos estos gobiernos, ninguno se somete a Dios. Entonces hay una rebelión total en el mundo actualmente, desde hace muchos siglos, porque el ser humano no quiere ser gobernado por Dios. Los cristianos somos una nueva entidad que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde estamos comenzando a seguir otras leyes que el mundo no conoce, que el mundo está en contra de ellas, porque son las leyes que Dios ha establecido para nuestro beneficio individual y familiar y nacional. Entonces el milenio va a haber un gobierno teocrático. Veamos esta verdad. Hay varios pasajes donde nos hablan este gobierno de Dios, pero dice en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje de Cristo a las iglesias, Apocalipsis 2, el gobierno teocrático, versículo 27. Apocalipsis 2, 27. Vamos a ver desde el 26. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, el milenio va a haber cristianos que van a ser presidentes de una nación, otros de otra nación. Va a haber puestos y diferentes rangos de autoridad en el milenio a los cristianos, y claramente dice a los que vencieren. Y dice 1 Juan 5, ¿verdad?, que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú eres realmente nacido de Dios y tienes al Espíritu Santo, eres un vencedor. Y a través de tus obras y de lo que tú venzas, venciéndonos a nosotros mismos, nuestras pasiones, venciendo nuestras ideas que teníamos antes, con eso demostramos de una forma inequívoca que le pertenecemos a Dios.
Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. Vemos pues que en el milenio Cristo va a regir con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Que Él va a ser la máxima autoridad y que no va a permitir ningún tipo absoluto de rebelión. Y en penúltimo lugar, casi, ¿verdad? En el milenio los animales no van a morder. Los animales, los leones, los tigres, todos los cocodrilos, las serpientes, todos aquellos animales que actualmente se consideran nocivos, venenosos, con mucha fiereza, agresivos contra el ser humano, van a perder completamente esta naturaleza y van a perder su fuerza y su veneno. Dice, veamos esto en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, dice la Biblia aquí en el versículo 6 al 9, Isaías 11 del 6 al 9, hablando del milenio, el profeta Isaías: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, de las cobras, de las víboras. Y el recién detestado, o sea, el recién nacido, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, pero no harán daño mal, ni dañarán en mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Qué maravillosa promesa nos da Dios, donde todos los animales, cuando el pecado entró, cuando Dios creó a Adán y Eva, existían los leones y existían los tigres, porque los animales fueron creados antes que nosotros, en el quinto día, nosotros en el sexto día, y no había ferocidad en ellos, no había veneno en las arañas ni en las víboras. Los leones y los tigres, ¿verdad?, no atacaron a Adán y Eva, o sea, no existía eso. Pero cuando el pecado entra al ser humano, cuando el ser humano se rebela contra Dios, como Dios había relacionado la creación alrededor de nosotros, inmediatamente cuando cambió nuestra genética y cuando perdimos el contacto espiritual con Dios, que se llama la muerte espiritual, causada por el pecado, algo genético también sucedió en la creación. Los árboles comenzaron a producir espinas, las flores comenzaron a producir espinas, los árboles cambiaron su genética y se volvieron de mansos en agresivos y en feroces. Los animales que no tenían veneno comenzaron a tener veneno, y todo esto como resultado. Esto es muy importante y muy interesante, porque vemos de qué forma está relacionada la creación con nosotros. Cuando el ser humano se conduce en este mundo de una forma equivocada con Dios, como actualmente, la naturaleza se vuelve contra nosotros. Como lo explica Isaías capítulo 27, el mundo va a enfermar, el mundo será maldecido porque hemos traspasado las leyes de Dios. Y por eso tsunamis, terremotos, incendios forestales que hay por ahorita por todos lados, los animales están entrando a las ciudades, se vuelven en contra de nosotros por causa, no el clima, lo del clima es una cortina de humo que los políticos han tratado de desarrollar para poder cubrir los problemas más importantes que hay actualmente en la humanidad, y se enfocan en el clima, el problema climático por todos lados es el último, ¿verdad? No se va a resolver ese problema. Hemos infectado completamente el mundo nosotros con los hidrocarburos, y ahora sí estamos preocupados por cambiar el clima, cuando es el resultado, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hemos hecho. Entonces, la verdadera realidad es el problema moral, no climatológico del ser humano, ni del medio ambiente, es nuestro problema moral, que es el cual
ninguna nación se aboca ni quiere discutir. No todo lo que sea moral, ¿verdad?, es religioso, y todo lo que sea moral, cada quien que tenga su moral. Y esta es la razón por la cual Dios actualmente está enojado. Más de 25 millones de abortos en menos de 30 años, increíble. Estamos preocupándonos porque el SIDA mató a cuántas personas, y el cáncer, y el ser humano nos estamos autodestruyendo, matando a todos los niños en el vientre de la madre. Ese sí es un genocidio, y cómo no queremos que Dios se enoje. Entonces, esta es la razón por la cual la naturaleza se ha vuelto en contra de nosotros, porque el pecado humano ha aumentado, pero nos espera un reino completamente diferente. Y finalmente, ¿verdad?, dice Isaías 65, 21, que vamos a habitar en Sucot, o sea, no va a haber casas de ladrillos ni de cemento, van a ser casas de ramas, como una enramada. Un Sucot es precisamente la fiesta del Sucot, que es la de los tabernáculos. Se celebra la fiesta de cuando llegó Jesucristo a Jerusalén el domingo, y aventaron todas sus palmas de ramos. Y en el Antiguo Testamento las casas también se cubrían con palmas con ramos de palmeras, de hojas, de árboles, etcétera, etcétera. Y esa va a ser la casa en la que nosotros vamos a construir. Dice Isaías 65, 21, que ya nadie se va a meter a mi casa, ni tú te vas a meter a la casa de otra persona. Todos nos vamos a respetar. Vamos a regresar a la agricultura, porque de eso vamos a vivir durante el milenio, de la agricultura, como originalmente Dios lo había diseñado, en casas enramadas de Sucot, como acabo de mencionar. Y va a ser un lugar completamente, con un medio ambiente completamente diferente, con un clima continuo, tal vez de 80 grados Fahrenheit, durante todo el año, que es el clima de Hawái. En Hawái todo el año son 80 grados Fahrenheit, pero va a ser todo absolutamente cambiado para todos aquellos que han seguido a Jesús y que esperan la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de Jesucristo en el aire, que viene por nosotros muy pronto para recompensar a cada uno según sus obras. Esta vida no lo es todo, vamos de paso, somos extranjeros, nos espera el reino de Dios. Mi pregunta es si tú estás preparado para vivir, habitar, conocer, experimentar este reino maravilloso, que ya no es Disneylandia ni es ciencia ficción, es algo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Son las palabras de Cristo en la Biblia. Y si tú no tienes esta esperanza, dile en este momento: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y creo que en la cruz tú pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Te invito, Señor Jesucristo, en este momento a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, porque creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y porque creo que estás vivo, te pido que vivas ahora dentro de mí. Te doy las gracias por esta promesa que me haces en este momento, de no solamente tener y comenzar una vida nueva en este mundo, sino también la promesa de que algún día, después de que este mundo sea renovado, viviré contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te lo